De la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la doctora Ruth Hidalgo. Ella es directora de la Corporación Participación Ciudadana. Doctora Hidalgo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, qué gusto saludarla en esta tarde fría de Quito y un saludo fraterno para todos y todas quienes me escuchan. Gracias nuevamente a usted por estar junto a nosotros. ¿Qué está pasando, doctora, en nuestro país? ¿De qué forma se violenta a las mujeres en el plano político, por ejemplo, ahora que estamos próximos a unas elecciones? En primer lugar, yo quisiera comentar y entrar diciendo que para la democracia es importante y es necesario tener más mujeres, tener esa masa crítica femenina involucrada en el desarrollo y en la construcción de políticas públicas. Es sumamente importante. No en vano somos más del 50% de la población y eso hace, digamos, nos fuerza a querer siempre o a motivar a las mujeres que participen en política. Sin embargo, hay algunos elementos que están siendo o causando como efectos de desmotivación. Y entre ellos justamente está la violencia política, María del Carmen. Desafortunadamente tenemos una cultura de tolerancia en el Ecuador, generalmente a la violencia en general hacia la mujer, ¿verdad? Estas estructuras, estos estereotipos que nos vienen inculcando culturalmente desde hace tanto tiempo, se ven reflejados también en el momento que las mujeres hacen política. Y obviamente, si usted ve, la violencia política es nada más un reflejo de la violencia de género en realidad a nivel macro. Usted ve cómo los índices de feminicidios en el Ecuador son tremendamente altos. Y así como altos son los feminicidios en el Ecuador, altos también son los porcentajes que nos hablan de una violencia política, especialmente en redes sociales. Participación Ciudadana viene desarrollando esta iniciativa desde hace algunos años atrás, desde el año 2018. Nos congratulamos que ahora hay otras iniciativas similares, porque creo que mientras más iniciativas hay, esta visibilización de este problema va a ser significativo y eso de alguna manera va a llamar la atención de la colectividad, pero sobre todo va a llamar la atención, ojalá, de aquellos hacedores y que tienen estas actores de decisión, de toma de decisiones, para generar un ambiente habilitante ya para que las mujeres puedan participar. En nuestro último reporte, por ejemplo, más de 10.400 tweets hemos registrado desde el diciembre del año pasado hasta ahora, con frases, manifestaciones deslegitimantes, con cosificaciones, con insultos. ¿Con qué tipo, doctora Hidalgo, con qué tipo de expresiones, cuáles son tal vez las más repetitivas que se pueden encontrar en estos mensajes que se ponen a las mujeres que obviamente están participando y que tienen vida pública, no solamente que están participando en algún rol político, sino que también a mujeres que participan con otros roles como periodistas, etcétera? Dentro de las mujeres que monitoreamos nosotros, María del Carmen, monitoreamos no solamente mujeres políticas, asambleístas o ahora mujeres candidatas, estamos empezando ya a monitorear mujeres candidatas, sino también todas aquellas mujeres que tienen y que están ocupando algún espacio de decisión en los ministerios, en cargos importantes, y también periodistas que están abocadas a esta interacción permanente y en la vida pública, ¿no es cierto? A veces denunciando, a veces haciendo su trabajo, investigando. Y entonces a ellas los epítetos que se utilizan con mayor mayor forma son aquellos que no necesariamente tienen que ver con una crítica hacia su gestión, sino son epítetos que hablan, por ejemplo, de su forma de vestir, son epítetos que hablan de su etnia. Tenemos, por ejemplo, una de las actoras que es muy, muy atacada y es monitoreada y que siempre está en el top 10, por decirlo así, de los ataques, es nuestra fiscal. Y los ataques a la fiscal no se la hacen por su gestión, sino cuestiona su gestión por su etnia, por su color de piel. Cuestiona su gestión de que por ser mujer no debería estar allí, sino haciendo las labores del hogar. Por su rol de mujer. Por su género. Rol de mujer. Y allí, sí.
Y allí es donde nosotros justamente insistimos en visibilizar este tipo de manifestaciones, porque justamente lo que hace es satanizar el hecho de que las mujeres quieren estar en espacios de decisión, porque los espacios de decisión y los espacios políticos han sido espacios reservados a los hombres. Usted no ve a un hombre que en la crítica en redes sociales por su gestión le vayan a decir de pronto que está gordo, o que tiene una mala figura, o que se ha divorciado, o que quizá no tiene novia y por eso es que está dedicado a la política. Ese tipo de estereotipos, ese tipo de epítetos son los utilizados muy frecuentemente a las mujeres políticas y a las mujeres de relevancia pública. A las mujeres de relevancia pública no se les cuestiona su forma de pensar, o por último su gestión, que si es mala tienen que responder, definitivamente, pero sí les cuestiona su pelo, les cuestionan cómo se viste. El físico, claro, su apariencia. Su peso, su apariencia. Y también a veces si la apariencia si no es muy agraciada, le critican por eso, pero si es agraciada, también la critican por eso, porque la cosifican y también la sexualizan. Entonces, yo creo que es momento, y este tipo de monitoreos ayuda a que la ciudadanía entienda que la violencia política es un problema. Y como es un problema, entonces hay que buscar las vías más efectivas para que ese problema sea solucionado. Y las vías más efectivas, desde mi punto de vista, yo le podría decir, vienen de varios sectores y de varias partes, de varios espacios y esferas. Desde la normativa, como yo le decía, generando ambientes habilitantes, que más o menos ya tenemos algunos, pocos, desde los partidos y movimientos políticos, cuando estamos hablando de mujeres políticas, tratando de tener estructuras que las motiven, que las promuevan, pero sobre todo comprometiéndose en un gran pacto de no agresión para no agredir en tiempos, al menos en tiempos electorales, a las mujeres, pero también de la ciudadanía y también del Estado. Nosotros sí creemos que el Estado tiene que tener más políticas públicas diseñadas para evitar la violencia en general y en particular también la violencia política, porque mientras haya más violencia política, lo que va a pasar es que gente y mujeres sobre todo que son idóneas para ser candidatas, para ocupar cargos públicos, simplemente desisten, porque además de tener este costo, que soportar este costo de hacer política, el costo negativo y el costo violento de las redes sociales, también muchas veces tienen que afrontar el costo y el peso de su propio entorno familiar, que tampoco está muy contento con que ellas participen, porque se sienten abocados a recibir también agresiones en las redes sociales, sus hijos, su esposo, su familia, y no quieren ser objeto de ello. Y eso es justamente lo que no debe pasar. Necesitamos más mujeres participando. Entonces hagamos y entendamos que eso es un problema, y no retuitemos, no mandemos, no compartamos chats, no compartamos tweets en donde realmente se cosifica o donde se denigra a las mujeres. Ahora, usted lo decía hace un momento de una forma muy certera. Esto es, esta violencia política que se da contra las mujeres, es un tema que es simplemente el reflejo de lo que está lastimosamente ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, para poder trabajarlo realmente hay que empezar a ver más allá, hay que trabajar en la educación, porque es un tema cultural, hay que trabajar en eso para erradicarlo definitivamente. Sin embargo, tuvimos hasta un presidente que le decía gordita horrorosa a una periodista, o sea, hasta ese punto estamos llegando. Hay que tener mucho cuidado, usted lo decía hace un momento, nosotros como ciudadanos ser responsables y tratar de no acrecentar estos mensajes que se dan contra las mujeres. Pero, y aquí sí quiero decirlo yo, muchas veces como mujer yo me doy cuenta que hay mujeres que se escudan en el género, ¿no? Y ellas sí insultan, ellas sí agreden, ellas sí atacan, pero en el momento en que las agreden, entonces, no, yo soy mujer. Eso también hay que evitar y tenerlo muy en claro, doctora. Definitivamente y sin duda, ¿no? Violencia es violencia. Exactamente. Yo creo que hay que partir desde ese punto de vista. No, es un error pensar de que la violencia, si es que solamente la mujer es la única violencia que hay que visibilizar. Yo creo que la violencia, si es que va de una mujer hacia un hombre o de una mujer hacia otra mujer, sigue siendo violencia. Y yo creo que eso es importante poner sobre la mesa. La violencia política, venga de donde venga, y
hacia donde vaya, independientemente de que sea hombre o mujer, es condenable, porque una violencia política, hacer de la violencia política, de la práctica de la violencia política, un quehacer cotidiano en el ejercicio de la política, eso simplemente daña a la democracia y daña a una actividad que tiene que ser noble y que tiene que ser digna como el ejercicio de la política. Obviamente, en nuestro monitoreo, nosotros específicamente tomamos en cuenta y monitoreamos este fenómeno de la violencia política hacia la mujer, porque nosotros venimos haciendo un estudio, digamos, y levantando data desde el año 2018 para seguir construyendo y aportando también desde la sociedad civil en nuevas sugerencias de normativa que debería ir encaminada a parar esta situación. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, yo le decía hace un momento, el tema de la violencia de género se está viendo reflejada también en la violencia política. Y creo que sí hay que ponerse a reflexionar el hecho de que si es que vamos a seguir apoyando o callando, porque también a veces callando nosotros apoyamos sin querer estas prácticas violentas, lo que va a terminar pasando y sucediendo es que simplemente las mujeres, cada vez haya menos mujeres. Y el problema de que cada vez haya menos mujeres es que dejamos de participar o dejan de participar en el ejercicio de la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que tienen que ver con los estilos de vida de las mujeres también, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo fiscal. Entonces es importante tener mujeres también participando por un tema de equidad, por un tema de democracia. Entonces yo creo que es importante este tipo de acciones, este tipo de monitoreos, obviamente recalcando que la violencia per se, la política per se no puede ser violenta. Y eso hay en términos generales que combatir y en términos específicos, sobre todo combatir la violencia hacia las mujeres. Pero es que también faltan mecanismos para prevenir y atender estas denuncias, doctora, es decir, no hay las herramientas jurídicas necesarias para que se realice pues el seguimiento y las medidas de corrección. Bueno, hay algunas normativas, sobre todo convenios internacionales, como el convenio Belén do Pará, como el convenio de la CEDAW, donde establece ya algunos parámetros bajo los cuales los gobiernos tienen que construir sistemas de protección específicos para víctimas de violencia. Eso en términos generales. Y en términos específicos con respecto a la violencia política, recuerde usted que en el año 2020, en el primer trimestre, fueron aprobadas algunas reformas electorales al Código de la Democracia. Y entre esas reformas electorales está justamente la obligatoriedad del Consejo Nacional Electoral de velar porque en tiempo electoral no exista violencia política. Para eso, el Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones tuvo a bien de sacar un reglamento que fue distribuido para los partidos y movimientos políticos respecto de eso. Hay acciones desde sociedad civil. Nosotros acabamos de lanzar hace 15 días una guía para los partidos políticos construida justamente pensando en darles mecanismos para evitar la violencia política. Entonces, mecanismos hay. Ahora, ciertamente todavía faltan muchos más. Yo, desde mi punto de vista, si usted me pregunta mi criterio personal, yo creo que hace falta fortalecer los sistemas de protección, fortalecer los sistemas de fiscalía en temas de ayuda para víctimas de violencia, y también hace falta todavía fortalecer las sanciones a los partidos políticos que están involucrados en estos temas de violencia política. Doctora, ya para finalizar, por una cuestión de tiempo, una breve respuesta. Usted nos comentaba que ha hecho este seguimiento ya desde hace algunos años, desde el 2018. ¿Qué es lo que se ha podido ver en el transcurso de este tiempo? La violencia política, estas expresiones hacia la mujer, ¿se han acrecentado o digamos que se han un poco mantenido durante este tiempo? Y yo soy bien positiva respecto de las iniciativas que al menos Participación Ciudadana lleva adelante respecto de la visibilización de la violencia política. Antes de que nosotros hagamos este tipo de monitoreos, casi, si usted recuerda, en el ambiente político casi no escuchábamos hablar ni a las actoras políticas ni a las mujeres, y muy pocos los movimientos de mujeres sí, pero sobre todo no formaba parte, por ejemplo, de la agenda de los candidatos y candidatas
postura o una sugerencia de lucha contra la violencia política. Ahora yo con mucho gusto veo el día de ayer, a propósito, por ejemplo, de una iniciativa llevada adelante por una organización de sociedad civil en el seno de la Asamblea, lograron juntar a varios candidatos y candidatas para la alcaldía de Quito, forzándoles a que ellos se comprometan públicamente a trabajar para generar espacios libres de violencia. Fíjese, eso, por ejemplo, para mí es un avance de lo que antes no había. Ahora eso se nota y obviamente es la prueba plena de que está colocado no solamente en el debate, sino que hay iniciativas y al menos los partidos políticos, aunque sea por compromiso, acuden a estos espacios y hablan acerca de la necesidad de que existan políticas públicas y existan acciones para ir contra la violencia. Y las mujeres también están luchando por esos espacios, doctora. Así es, y las mujeres están luchando por esos espacios y yo creo que son pequeños pasos que ojalá en determinado momento lleguen a ser, digamos, grandes, a lograr grandes objetivos y grandes cambios. Cambiar esta realidad es compleja, María del Carmen, porque esta realidad está atada a otras realidades difíciles, como la pobreza, como la falta de educación, como los problemas estructurales y las visiones patriarcales de un Estado, además que es visto siempre desde una visión machista. Entonces, el cambiar eso de un rato para otro es imposible, pero estas pequeñas señales para mí son señales positivas que marcan desde mi punto de vista un trecho que se está abriendo para aquellas que vienen detrás, pero que es importante también para ayudar a combatir contra la violencia política, que toda la ciudadanía esté de acuerdo y se ponga de acuerdo en que la violencia política es malo y le hace mal a la democracia. Queda y que muchísimo. Necesitamos siempre más mujeres. Me quedo con eso, queda mucho por hacer todavía. Le quiero agradecer a la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Adiós.